¿Cuál es su opinión acerca de los profetas el día de hoy? Imaginémonos que yo fuera un continuista sin la formación teológica. ¿Cómo las comunidades que creen en el cesacionismo van a desconstruir en mi mente la imagen del recuerdo de yo estar sentado con un joven llamado Carlos García Frías, cárcel de la Victoria, año 2004, 2005, y escuchar a ese joven mientras almorzábamos, mientras él introducía su cuchara en el plato, deja de almorzar y empieza a llorar y me mira a los ojos y me dice: así dice el Espíritu de Dios, dile a tus padres que no depositen los papeles para tu libertad condicional, porque no te irá. Primero será Fermín Cherry y tú serás pastor en esta iglesia. O sea, yo entro en una academia, a un círculo de teólogos, de grandes teólogos, y escucharlo hablar de cesacionismo para mí sería un disparate, una estupidez. Lo que algunos llaman profecía en algunas comunidades pentecostales no es profecía, son ministraciones de corte psicológicas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la Cápsula Podcast. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que sabemos que todo lo que vamos a hablar va a ser de suma bendición para cada uno de nosotros. Hablamos del teólogo, conferencista, escritor, licenciado y máster en teología, egresado de la Universidad Nacional Evangélica y director nacional del Instituto Bíblico MISPA en República Dominicana. Estudiante de término en la carrera de Derecho y sobre todo, me gusta resaltar esto, es un servidor de Cristo. Así que muy bienvenido. Gracias, Joel Ruiz. El placer es mío, un placer estar aquí contigo en tu espacio de podcast. Así es, démosle un saludo a la audiencia. Para mí un placer poder compartir con ustedes, muy grato la oportunidad que me brinda de poder estar aquí. Así que envío un saludo a tu audiencia, que yo sé que van a ser edificados con este contenido que vamos a producir el día de hoy. Así es. Bueno, Joel, iniciamos inmediatamente y inicio con esta pregunta. ¿Cree usted que existe déficit en la predicación el día de hoy? Nuestro podcast va a ser dirigido hacia la predicación y otro tema de la iglesia. Pero entre ellos, ¿usted cree que hay déficit en la predicación el día de hoy? Sí, o sea, nosotros decimos que hay crisis en la predicación, que básicamente es un sinónimo de déficit. Lo único que debemos de ser claro, en ciertos sectores sí. Hay sectores, obviamente, que por su nivel de madurez y formación, obviamente no se refleja esa crisis, pero en otros sectores sí, de nuestras comunidades evangélicas, de corte pentecostales, aparece, o sea, se refleja mayor ese tipo de crisis. Es ese tipo de predicador que por tener un bajo nivel de formación tiene crisis en la elaboración de su discurso, de su homilía, no elabora muy bien su contenido, su hermenéutica no es muy buena y entonces también su estilo de predicación, digamos, no es el mejor y entonces se hace un poco más patente. Eso es cierto. ¿Qué piensa usted entonces de los predicadores que dicen, por ejemplo, que la letra mata pero el espíritu vivifica? Creo es una escritura sacada de contexto, pero se niegan a estudiar la escritura a través de un instituto teológico, por ejemplo, se niegan a ser formados y se agarran de esta escritura. Son víctimas porque ellos están replicando en su argot popular lo que vivieron en el seno de su comunidad. Y obviamente nacieron en una comunidad de fe de corte pentecostal donde siempre se ha hecho más énfasis en lo que tiene que ver la manifestación, ¿no?, del Espíritu Santo. Y básicamente para obviar la importancia de los estudios teológicos o bíblicos, entonces han interpretado mal ese texto que dice la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero eso es un grave error, completamente, es un grave error. Tremendo. Entonces, Joel, esto está tremendo. ¿Qué usted entonces piensa acerca de los predicadores? Tenemos muchos predicadores, pastores, evangelistas, lo que sea, que cuando usted le hace una invitación para un evento, a veces usted le puede explicar que es un evento evangelístico, usted le puede explicar que no es un evento cobrando, lo que sea, y esa persona le pone tarifa al evangelio, o no al evangelio, para ir a predicarle. Le dice, bueno, yo le voy a cobrar tanto. O le dicen,
O a veces no son tan tajantes así, le dicen, bueno, nosotros no cobramos, pero usted tiene que decirnos la ofrenda que no va a dar. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinión merece ese tema con usted? Mire, yo creo que esa pregunta es digna de un análisis profundo. Nosotros, cada vez que se aborde ese tipo de pregunta, la respuesta siempre que se da al respecto, digamos que un poco esomérica, ¿no? O sea, no se aborda ese tema porque tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, yo creo que hay que abordar, para responder esa pregunta, lo que nosotros llamamos el aprendizaje por modelaje. Porque yo conozco predicadores que empezaron bien, lo daban todo por el Evangelio, porque básicamente daban por gracia lo que por gracia habían recibido. Luego se movieron hacia otras comunidades, ya un poco de una neopentecostales, de una clase social un poco más elevada. Entonces entendían que el escenario en el que ellos pertenecían hacía una demanda, una exigencia. Entonces se cotizaron, ¿te das cuenta, no? Se cotizaron y empezaron ya a establecer criterios. Mira, si tiene que llamarme por una persona que me llame 3 días antes del evento, hay que depositarme tanto. Recuérdate que yo ando con un equipo de trabajo, mi equipo necesita también ser bendecido, también tiene que tener pendiente de que honre el ministerio que ha puesto en mis manos. Tú sabes, cosas que ellos no lo planteaban. ¿Te das cuenta lo interesante de esto? Entonces hay que abordar ese tema desde una perspectiva un poco más amplia, un análisis. Yo creo que eso está digno de una tesis doctoral, de que alguien haga un trabajo bien académico y que recoja toda la información necesaria para abordar bien ese tema. Pero en lo personal, yo creo que no de mi punto de vista, ¿no? Porque no puede ser mi punto de vista el modelo de referencia. Ese es el texto bíblico. Es el texto bíblico. ¿Y quién más podemos tomar como ejemplo para ver si él llegó a cobrar en sus ministraciones, que fue el mismo Dios que se hizo carne y murió por nosotros en la cruz? ¿Te das cuenta? O sea, cómo Jesús entra a diferentes aldeas, hace contacto con la periferia, la clase marginal, oprimida, y entonces anuncia el evangelio y no hace ningún tipo de cobro. Sí tiene un ministerio, tiene un equipo de trabajo, tiene un tesorero, pero tiene gente que le sirven y gente que le aportan, pero no aparece ningún tipo de registro, de hecho tampoco en los apóstoles, de que Jesús o los apóstoles hayan cobrado para anunciar el evangelio. Entonces yo creo que se dañan, y si algún predicador ve este podcast, yo creo que esto le puede servir como referencia. Te está dañando. Te está dañando porque te va a hacer daño. Eso le va a hacer mucho daño. Yo no cobro para predicar, ni tampoco cobraría. Yo prefiero mejor orar para que Dios me supla en mi negocio y que hayan buenos ingresos en mi negocio para yo evitar tener que ponerle exigencia a las iglesias que me invitan. Exacto, correcto. Esto está tremendo. Entonces, en ese mismo tenor, ¿qué usted piensa? Se ha popularizado mucho en estos últimos días el término del evangelio de la prosperidad. Es algo que muchos predicadores de hecho lo tocan, muchos maestros teológicos lo tocan, y quisiéramos saber su opinión acerca de esto, porque es algo que está avanzando. Muchos dicen que está creciendo el evangelio de la prosperidad, muchos se están uniendo a él. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, mi opinión al respecto es que entre algunos especialistas, que a lo mejor los académicos me preguntarían, pero ¿cuáles son esos especialistas? Se analiza el tema de la teología de la prosperidad en función de la primera herejía de los primeros 5 siglos. Digamos, el nestorianismo, el sabelianismo, el monofisismo, el pelagianismo. Si la teología de la prosperidad sobrepasa esos tipos de herejías del siglo I, es decir, en cuanto a daño se refiere, si el COVID-19 hizo daño a la población mundial, así lo hace de igual manera, a nivel de proyección, la teología de la prosperidad al cuerpo de Cristo. Eso para decirte la gravedad de lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? Yo creo que uno de los males fuertes el que ha enfrentado la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la modernidad tardía, que es la época que vivimos, ¿no? Desde la perspectiva sociológica, ha sido la teología de la prosperidad. Vende un falso evangelio, entonces te hace sentir que tú eres parte del reino,
y esas concepciones del reino, de que Dios nos ha bendecido con todas bendiciones en los lugares espirituales, y entonces deniega atravesar por realidades que el propio texto dice que tenemos que atravesar. De hecho, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía porque Dios ha vencido. Entonces esa teología te vende una proyección, ¿cierto?, de estabilidad, de riqueza, de proyección. Ya todas las causas por las que el ser humano atraviesa son maldiciones generacionales. ¿Es así o no así? Hay que romperla. ¿Entiendes? No, yo no concibo que haya gente que no tenga un buen vehículo para venir a la casa de Dios. Eso es del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese individuo que Dios ha rescatado, que viene de la periferia, cuando entra y escucha esa teología, se identifica rápido con esa. Porque es que le cambia su proyección. ¿Te das cuenta? Le cambia su proyección. Y creo que es una fatalidad que hoy en día atraviesan muchas iglesias, el haber permitido que se introduzca al seno de la iglesia la teología de la prosperidad. Y hay muchas personas, digo, también que al ver este tipo de evangelio, creen que el evangelio es real y se alejan de la iglesia, porque dicen, yo no puedo entrar aquí porque aquí, comenzando desde el pastor, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo está hablando que para Dios hacer tu milagro tú tienes que venir al altar a sembrar una ofrenda generosa. Sí, exacto. Entonces, eso a la persona que viene de la periferia, como usted mencionaba, se aleja. ¿Por qué? Porque le están vendiendo un evangelio totalmente diferente al de Cristo. Sin embargo, vemos a Cristo que se acercaba a los humildes, se acercaba a los pobres. Exacto. Se acercaba, que no es que el evangelio es solo para los pobres, sino que él le estaba dando a entender a la gente que no andaba atrás de lo que andan atrás muchos pastores hoy en día, con este evangelio de la prosperidad. Sí, tú tienes a unos que se alejan, y se alejan de manera inconsciente, ¿no? Porque recuérdate que el individuo que vive en sus delitos y pecados, por más tigre que sea en la calle, por más experiencia que tenga a nivel académico del evangelio, no sabe absolutamente nada. Entonces ocurre lo que dice el famoso educador Paulo Freire, lo que llamamos la educación como explotación de conciencia. Tú entras a una iglesia, tú entras intentando conectarte con el Creador, ¿cierto? Empieza a ser convencido de pecado, empieza a dar los primeros pasos, pero la doctrina que se te inculca en ese seno eclesiástico es destructiva, es destructiva. Y ese individuo que viene desde su niñez con falta de identidad, con falta de aceptación, escuchar todos esos términos que articula la teología de la prosperidad, ¿cierto? El hombre próspero, bendecido, somos gente del reino. Entonces tú quieres formar parte de ese glamour, ¿tú entiendes? Sin poder hacerlo, acelera un ciclo de tu vida, hasta entra en proyecciones empresariales que tú no tienes la capacidad y competencia para eso. De hecho, tienes ya que llegar a la iglesia hasta con dinero que no es tuyo, porque las ofrendas que se articulan ahí en los cultos son exorbitantes. ¿Te das cuenta? Y es un engaño, completamente un engaño. Tremendo. Ese tema yo sé que a muchas personas de las que están ahí le va a impactar esto. Y debemos de cuidarlo. En estos tiempos que estamos viviendo, siempre decimos que son de los tiempos finales, la Biblia siempre advirtió acerca de falsos profetas, falsos ministros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y esto hoy en día lo estamos viviendo palpable. Entonces, cambiando un poquito de tema, Joel, ¿qué opinión le merece el ministerio profético? ¿Está vigente en la actualidad? ¿Y cuál es su opinión acerca de los profetas el día de hoy? Es un tema muy controversial, porque hay muchas personas que tienen diferentes opiniones acerca de esto. Pero yo sé que, aunque haya muchas opiniones, como una vez me dijo un entrevistado, eso no va a limitar a que usted dé su respuesta. Claro, claro. Mira, en la academia se aborda esa pregunta de la siguiente manera. Tenemos dos corrientes teológicas. Nosotros tenemos a los cesacionistas, que es una postura teológica que sostiene que después de la muerte de los apóstoles, algunos dones y ministerios pues cesaron. Entre ellos el apostólico, el apostolado, entre ellos el ministerio profético y algunos dones. Y tenemos entonces la otra postura, que es la postura continuista, que es todo lo opuesto a la cesacionista, ¿no? Es una postura teológica que sostiene que a pesar de la muerte de los apóstoles, digamos el último apóstol, que es el apóstol Juan, año 98 después de Cristo, entonces los dones todavía continúan. Obvio, aunque en cierta, digamos, modalidad, como algunos ministerios, que en especial el que tú me has preguntado, el ministerio profético.
Yo siempre digo, no sería bueno preguntarle a un pentecostal, porque nosotros los pentecostales somos continuistas. ¿Te das cuenta? Y cuando tú hablas de continuismo, yo siempre digo hay que clasificar dos tipos de continuistas. El continuista como yo, que es académico, porque estudié teología, pero el continuista que no es académico, pero que tiene la experiencia. Entonces yo tengo las dos cosas. Yo tengo el conocimiento, porque estudié teología, pero también tengo la experiencia. Imaginémonos que yo fuera un continuista sin la formación teológica. ¿Cómo las comunidades que creen en el cesacionismo van a desconstruir en mi mente la imagen del recuerdo de yo estar sentado con un joven llamado Carlos García Frías, cárcel de la Victoria, año 2004, 2005, y escuchar a ese joven mientras almorzábamos, mientras él introducía su cuchara en el plato, deja de almorzar y empieza a llorar y me mira a los ojos y me dice: así dice el Espíritu de Dios. Dile a tus padres que no depositen los papeles para tu libertad condicional, porque no te irá. Primero se irá Fermín Cherry y tú serás pastor en esta iglesia. O sea, yo entro en una academia, a un círculo de teólogos, de grandes teólogos, y escucharlo hablar de cesacionismo, para mí sería un disparate, una estupidez. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y ellos con su doctorado, porque yo tengo una maestría en estudios teológicos avanzados, imagínate que ellos tienen doctorado, me van a retar, vamos a debatir el tema. ¿Te das cuenta? Y yo digo, pero ¿qué quieren debatir? Si lo que van a debatir, yo lo he vivido. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú me dices a mí que en nuestras comunidades evangélicas de corte pentecostal ha existido y existe un mal uso e interpretación del continuismo y también del don, eso es otro tema. Es un tema aparte. ¿Se da cuenta? Eso es un tema aparte. No, vamos a trabajar la mala práctica que ustedes le han dado a los pentecostales a ciertos dones. Ah, sí, de acuerdo, yo mismo te apoyo. ¿En qué te ayudo? Porque yo reconozco también que ha habido una mala administración. Lo que algunos llaman profecía en algunas comunidades pentecostales no es profecía. Son ministraciones de corte psicológicas. Háblame un poquito acerca de eso. Sí. Cuando tú estudias lo profético en la Biblia, cuando tienes que estudiar lo que nosotros llamamos la composición gramatical del contenido profético. Y siempre la composición gramatical del contenido profético tiene que tener 2 o 3 elementos. Y uno de ellos, y el más importante, es el elemento tiempo. Si no hay tiempo, pues no es algo futuro. Porque yo no podré determinar en qué momento tú has hablado de parte de Dios. Que es la pregunta que se hace Moisés. ¿En qué conoceré si el profeta ha hablado de parte de Dios? La única respuesta divina al humano es la siguiente: en que si se cumple, nunca le dijo, no, si te congrega en tal sitio, si pertenece a la cobertura de tal apóstol. No, para nada. La única evidencia de eso es en que si se cumple la profecía. Si el individuo que habla mencionando el nombre de Dios, esa intervención, yo creo que hay un texto muy bueno. Bueno, yo creo que en el libro de Escritura e Inspiración, a ver si me recuerdo del autor, él desarrolla muy bien cómo alguien aborda el tema de la inspiración, cómo se da el proceso de la inspiración. Si es una inspiración divina, no humana, hay una intervención en lo natural del hombre. Dios entra de manera natural, que eso no se percibe ni se logra entender, ¿no? Eso nada más lo entiende Dios. Pero el individuo que habla, aunque está hablando él, lo que está diciendo no lo está diciendo por él, sino que Dios le ha comunicado un mensaje. Interesante. Pero ¿cómo yo sé que Dios es quien ha comunicado el mensaje a través de ese individuo? Fácil. Vamos a revisar el contenido de lo que ha dicho y vamos a ver si llega a tener su cumplimiento. Exactamente. ¿Se da cuenta? Cuando yo separo lo que es una administración de corte psicológica, muchas veces mezclada con lo que tienen que ver elementos que nosotros llamamos ministración profética. A ver, ¿te explico eso un poquitito? Sí, claro. ¿Te parece interesante, no? Claro, es muy interesante. Vamos a ver. Hay una mujer que le hace una casa a Eliseo. Sí, un apartamento. Eliseo, bien cómodo, quiere agradecer. Y le pregunta a Giesi, su criado: Giesi, háblame de esta mujer.
Jesse le dice, la mujer tiene todo, tiene marido, esa gente tiene un saco de dinero, pero tiene un solo problema, que no tiene hijos. Y tú conoces lo que eso representa para la comunidad judía. ¿Entendiendo? Sí. A pesar de el lugar de procedencia de la mujer. Le dice, ok, manda a buscar a la mujer. La mujer viene y se presenta ante Eliseo y se para en la puerta de la habitación. Eliseo le dice, así dice el Señor, para el año que viene, para este tiempo, tendrás a luz un niño. No le dice, no es el uso del lenguaje como lo utilizan muchos ahora que se dicen ser profeta. Escucha lo que me dice el Espíritu de Dios. Tú tendrás un hijo, ¿oíste? Tú estás orando por un muchacho y lo vas a tener. ¿Pero cuándo? Exactamente. Falta el factor Falta tiempo. El elemento tiempo, porque yo necesito poder determinar y evaluar, ¿cierto? ¿No? Si el individuo realmente no está hablando por él, sino que está hablando guiado o imbuido por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es que donde yo distingo, por ejemplo, yo he participado en actividades donde yo no he visto el elemento tiempo, pero tengo que reconocer que la persona que está hablando no puede ser él, bajo ninguna circunstancia. Interesante esto. No está el factor tiempo en lo que está diciendo, pero está estableciendo una interacción con el creyente y lo que le está diciendo está dejando en claro, evidenciando que tiene que estar un don operando sobre esa persona. Como por ejemplo, yo estuve en una actividad predicando en uno de los líderes de nuestro concilio y yo recuerdo que el joven empezó a ministrarle a alguien y le dijo, ha puesto 3 negocios, ninguno de los 3 ha funcionado. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Chile? ¿No te funcionó en Chile? Y le dijo, y escucha ahora, Pedro, y le menciona el nombre. Y la mujer de ese hombre no está sentado cerca de él. Y él dice, esa joven que está allá, ven acá por favor, agárralo de la mano. ¿Me das cuenta? Porque en lo natural yo entiendo que la mujer que está cerca de ti tiene que ser tu pareja. Ese día la mujer de ese hombre no estaba sentada al lado de su marido. Estaba sentado en otro lado de la iglesia. Sí, en la otra bancada de la iglesia. Y él la manda a buscar específicamente. Eso no lo hace un humano. Eso es imposible. Eso no lo hace un humano. Pero tampoco me sorprende mucho. Pregúntame por qué. Porque también hay cosas que las pueden hacer. Hay un texto muy bueno, y es bueno que lo voy a recomendar por tu audiencia. Se llama Desarrolle sus dones proféticos, por el ministro Abraham Cook, del editorial Unitil. Y él dice, entre lo profético y lo adivino hay un hilo muy delgado, que cualquiera que cree que está bajo el don de profecía, lo que está haciendo es adivinando. Está profundo eso y tremendo. ¿Te das cuenta lo interesante de esto? Está adivinando. Porque esa práctica nosotros la vemos muy común en los centros de espiritistas. Lo que no se ven en los centros de espiritistas es un brujo estableciendo una palabra con tiempo. Porque el único que sabe el tiempo es el Dios al que nosotros le servimos. Así es. Entonces, ¿usted cree que el don de ciencia y el don de profecía van muy ligados a través de la escritura? Va muy ligado. Pero el don de ciencia lo que hace es que declara cosas ocultas. Sí. De hecho, Pablo, en uno de los textos, creo, en una carta a los Corintios, dice, si están todos reunidos y todos hablamos en lengua, ¿no dirán que estamos locos? Pero si entra un profeta, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Se hace manifiesto. Entonces yo creo que tienen muchas similitudes, pero tienen sus diferencias. Entonces, ¿por qué, ministro Joel, por qué es tan difícil para los evangélicos pentecostales? Esta pregunta quizá la abordé un poquito ahorita, pero ¿por qué es tan difícil para los evangélicos pentecostales ser formados a través de la escritura e instituto bíblico? ¿Y qué consecuencia trae para el que no lo hace? La respuesta es sencilla, su herencia evangélica. Su herencia. La primera guerra que nosotros tenemos en nuestras comunidades pentecostales no es el diablo, es nuestra herencia evangélica. Porque nuestra herencia, nosotros somos muy carismáticos y nuestra cultura está muy vinculada con la manifestación de los dones del Espíritu Santo.
entonces eso me hace sentirme completo y pleno. Y entiendo que puedo ejercer y desarrollar el ministerio sin el auxilio de la formación. Solamente con la exclusividad del llamado. Exacto. ¿Te das cuenta de esto, no? Claro, Solamente con la exclusividad. Y tenemos una casta de líderes que todavía hasta hoy siguen operando de esa forma. Bajo el llamado que recibieron de parte de Dios, pero no se han vinculado a programas de educaciones continuas. Pastores que tienen hasta 30 años y 30 nunca años. saben. Así es, claro. ¿Verdad? Eso es así. Y se sienten bien. Y hay un pueblo que asiste a sus comunidades, a sus congregaciones a las que ellos pastorean, y ellos legitiman que ese es el respaldo de parte de Dios. Entonces, el primero es nuestra herencia. Nuestra herencia evangélica pentecostal nos hace daño en ese sentido. Sí, y hay que entender en qué contexto surge el pentecostalismo. Frente a qué, 1904, 1902. ¿Te das cuenta? Cuando surge el pentecostalismo, cuál era el contexto cultural que se vivía, el contexto sociocultural político, qué estaba pasando en los Estados Unidos, qué es la secularización, cómo surge el pentecostalismo. Vamos a intentar reivindicar un modelo donde la praxis, la experiencia sea parte, ¿no? No esto tan tajante como estas comunidades que existían antes del pentecostalismo. Entonces, si logramos entender todo eso, nos vamos a dar cuenta por qué se le hace muy difícil a muchos ministros vincularse a ese programa de estudio. Y segundo, está vinculado o tiene que ver con lo que nosotros llamamos su liderazgo. Esa paternidad eclesiástica, ese aprendizaje por modelaje. Bueno, yo voy a continuar la misma línea de mis líderes. Y tener un líder que no te modela la educación, pues tú vas a correr con esa misma desgracia. Y ver, por ejemplo, que tienen tantos años en la práctica. ¿Y que le ha funcionado? Exacto, y que, como dicen muchos evangélicos, Dios lo usa. Dios lo usa, exactamente. Y tiene un templo grandísimo. Exactamente. Y anda en una jipeta buena. Pues yo también lo puedo hacer sin tener que vincularme a los programas de estudio. Ahora, en tu pregunta interesante, porque tu pregunta cierra diciéndome o preguntándome si hay consecuencias al respecto. Devastadora. Una de las consecuencias devastadoras no tiene que ver con la degradación del ministerio. Que hay gente que, a pesar de que saben que no saben, siguen predicando. ¿Es así o no así? Claro. Saben que no saben, siguen predicando. No, la consecuencia tiene que ver en lo que te escuchan. Que te estás convirtiendo en un sembrador de una mala semilla. ¿Te das cuenta lo interesante de esto, no? Te estás convirtiendo en un sembrador de una mala semilla. Esto es completamente devastador. Porque lo que tú crees que estás sembrando no es el reino de Dios. No es el reino de Dios. Tú no conoces el evangelio ni siquiera. No, tú no conoces el evangelio. Tú estás predicando otro evangelio. Y ahí es donde está la consecuencia. Ahora tenemos que venir nosotros los maestros y empezar a trillar toda esa semilla que dejaron sembrada algunos predicadores que no quieren vincularse al programa de estudio. Esa es para mí la consecuencia mayor. Eso está tremendo, y yo siempre he dicho que por eso es que a veces viene cualquier persona que tiene cierto grado de estudio, que no tiene que ser tan o sea, un estudiante tan exacto. Y muchas veces desbarata a nivel académico a cualquier evangélico. Sí. Porque le hace preguntas acerca aún de su propia historia y aquel cristiano evangélico no sabe responderle. O sea, porque nunca fue formado en un instituto, solamente leyó la Biblia, que no es que está mal leer la Biblia, pero tú tienes que entender que antes de la Biblia hay una historia. Claro. O sea, antes de tú tener un Nuevo Testamento, hay una historia antes de ese Nuevo Testamento. Exacto. Historia extrabíblica. Cosas que nosotros tenemos que saber para poder tener contexto histórico, exactamente, circunstancia específica, exacto, el texto en su idioma original, exacto, si recibió algún tipo de alteración, si hubieron algunos incisos, palabras que no aparecen en los textos más antiguos del hebreo, del griego, y aparecen en nuestras versiones. ¿Te das cuenta? El castellano, cómo nosotros entender eso, diferenciarlo, auxiliarme de comentarios, de diccionarios bíblicos para preparar un buen trabajo hermenéutico, que es un trabajo que se realiza previo a la predicación. Exactamente. ¿Tú entiendes? Eso es así. Eso es así. Y yo creo que todo el que vea esta entrevista debe de salir de aquí
con su mentalidad transformada. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos instando es que todo el creyente pueda tener un acercamiento a la Escritura. Aquí tenemos al ministro Joel, que para la gloria de Dios se ha preparado y vemos cómo se expresa, vemos la forma y solamente, o sea, yo soy de la gente que no tengo que escuchar mucho a alguien para yo saber que tiene experiencia académica, tiene estudios para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué usted entonces opina acerca del otro extremo? Hablamos ya del neopentecostalismo, hablamos del evangelio de la prosperidad, pero ¿qué opina de otro extremo? Porque tenemos otro extremo que es muy radical. Tenemos otro extremo que le llamamos RT, tenemos un extremo que le decimos que son de la persona ahí, que tiene que ir en la línea, y tenemos el extremo de la prosperidad. Ahora vamos a hablar de este extremo, de los RT. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Yo creo hace algunos meses haber hecho un video, no lo publiqué en las redes sociales, pero creo que está guardado. Si bien recuerdo que está muy vinculado con tu pregunta, yo decía que de todas las etapas o diversificaciones dentro del pentecostalismo, para mí la más vergonzosa tiene que ver con esta. Wow. Me perdona, expliquen un poquito. Me perdona si soy muy crudo en este sentido. Porque cuando alguien intenta recuperar algo de una forma que el texto bíblico no lo exige así, lo que hace es un daño. Hace un daño. Entonces, los rajatabla, como ustedes le dicen, nosotros llamamos ultraconservadores, que intentan reivindicar un modelo de santidad porque asume que la iglesia la ha perdido y que la causa por la cual el cuerpo de Cristo está atravesando por todo lo que está atravesando, porque las armas no se están convirtiendo, porque ya no ocurren milagros de la forma como ocurrían en la antigüedad, está muy vinculada porque la iglesia ha abandonado, perdido su santidad. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Observen que su discurso, el núcleo de su discurso, ¿cuál es? La recuperación de la santidad. Volviendo a la senda antigua. Volviendo a la senda antigua. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es su discurso central. E intentan recuperar la santidad sin entender lo que es la santidad. La santidad la quieren recuperar es reivindicando un modelo de vestir externo. Correcto. Porque ni siquiera no tienen educación teológica ni bíblica, no saben lo que es la santidad desde sus raíces. Esa palabra hebrea, que viene de una raíz hebrea llamada de kadosh, ¿verdad? Que significa excelencia en la moral. Dice Pedro, sé santo como Dios es santo. Interesante, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser un ser que es espíritu si la santidad que estos quieren reivindicar está vinculada a un aspecto externo, con algo que se tiene que poner? ¿Cómo entonces le aplicamos eso a Dios si Dios no usa ningún tipo de ropa? Contradictorio. Es contradictorio. Sin embargo, está diciendo que la santidad es una excelencia en la moral. Dios no concibe el pecado. ¿Viste? Si ellos reivindicaran el tema de pecado como tienen que reivindicarlo, con el rechazo o la negación a toda obra que infringe la ley de Dios, ahí estarían bien. Pero no parten desde ahí. Ellos parten de que el hombre y la mujer de Dios se está vistiendo de una forma que no es la adecuada. Exactamente. ¿Te das cuenta? Que no es la adecuada. Y por ahí entonces desarrolla. Entonces, ¿por qué digo que es una de las ramificaciones del pentecostalismo que a mí me causa más vergüenza? Y que siempre he dicho no nos representa. A nosotros los pentecostales no nos representa. Primero porque hacen daño a la niñez. A la niñez. Sí, le hacen un daño a la niñez fatal, enorme. Sus hijos pierden contacto y su desarrollo normal de sus ciclos vitales. Le prohíben el contacto con otros que no visten como ellos. Desde pequeño lo adoctrinan para rechazar todo tipo de práctica. Estado mental del niño que no está en condición de siquiera de que se le hable acerca de eso. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando le hacen daño a la niñez, me molestan bastante. Segundo, no se dejan ayudar. Se cierran en lo que creen. Se cierran en lo que creen. Entonces, eso es obstinación. Y como pecado de adivinación,
y rebelión, dice la Biblia que es también la obstinación. De modo que hay mucha adivinación en ello. ¿Te das cuenta? Y segundo, lo que más me molesta de ello es que maltratan el texto sagrado. No tienen ningún respeto por el texto sagrado. Son garroteros. Le entran con toda la Biblia sin entenderla. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú perteneces a una comunidad a la que yo pertenezco y tú maltratas el texto bíblico, eso me molesta mucho. Claro, molesta porque le hace daño, como te decía, ¿te acuerdas? La respuesta de la pregunta anterior es que tú estás sembrando una semilla incorrecta y esa semilla puede ser un daño fatal, enorme. Eso es lo que yo pienso de los rajatabla. De los rajatabla. Entonces ya casi estamos terminando, Joel. Tengo dos preguntas puntuales que hay muchas personas que se las hacen. Y es, si Dios es omnisciente, omnipotente, ¿por qué permite Dios el sufrimiento en la persona? Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que habiendo un Dios tan grande permita que mi niño tenga leucemia? O que mi niña haya muerto de tal situación. ¿Cómo es que Dios permitió que me la violaran, que hicieran esto? Son preguntas que se hace el ser humano. Tremenda pregunta. ¿Tus respuestas al respecto? La respuesta paulina. Mi respuesta es la respuesta paulina. La teología paulina es la mejor para responder eso. Por cuanto no tuvieron en bien glorificar a Dios como a Dios, pues entonces Dios lo entregó a sus pasiones e inmundicia. ¿Te das cuenta? Entonces no es el querer de Dios. No, porque el querer de Dios es el bien. Pero como el hombre le ha dado la espalda a Dios, entonces vive bajo la propia consecuencia de sus pecados. Y recuérdate que tenemos lo que nosotros llamamos la imputación adámica. Ese es el término académico en teología. Es decir, yo no soy, si alguien dice, bueno, yo no soy responsable del pecado de Adán. El problema de Adán y Eva son problemas de él. Bueno, tú no estuviste en el huerto cuando Adán pecó. Eso es verdad. Pero tú tampoco estuviste en el Gólgota cuando Cristo murió por ti. De manera que a nosotros se nos imputa el pecado adámico, también se nos imputa la justificación por medio de la fe mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, lo que el ser humano vive, y de eso también es partícipe el evangélico, porque el propio Jesús, cuando tomó naturaleza humana, también fue partícipe de eso. Claro, también es partícipe de eso. Si te hiciste carne, entrate solo. Porque ya está entrando en una esfera donde hay una consecuencia que se dio en el Génesis por causa del pecado del hombre. La tierra será maldita por culpa tuya. ¿Viste? Entonces, a pesar de que seamos cristianos, no significa que no podemos ser violados, no podemos ser abusados. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué mis hijos se enferman? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó aquello? Bueno, porque vivimos en un mundo ya que está condenado por el pecado. Y yo no soy la excepción por el hecho de que haya abrazado la fe. La fe en Cristo lo que hace es que me justifica para salvación, pero no me libera de padecer adversidades en la tierra en la que estoy, porque vivo en un mundo ya condenado. ¿Te das cuenta lo interesante de esto? Eso es así. Esa es la teología paulina. Sé que mucha gente se está gozando bastante de esto. Y última pregunta, Joel, ¿cómo se explica la diversidad de religiones en el mundo? Wow. ¿Son todas válidas a su manera o hay una verdad absoluta que solo una fe posee? Hay un texto, tremenda pregunta. Hay un pasaje que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. Aquí entran los filósofos. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. ¿Parecen ser verdaderas todas las religiones? Sí, en su propia opinión. Pero vamos a confrontarla. Y de hecho, si quieren, empecemos con el mismo cristianismo. El cristianismo supera todas. Al Islam 625. ¿Te das cuenta? El hinduismo, toda la supera. ¿Por qué? Porque lo que postula el cristianismo tiene su historia y tiene su revelación. ¿Te das cuenta? Tiene un texto que sostiene lo que ella promulga y cree y tiene cómo evidenciarle en el tiempo. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, sin embargo, eso no lo tiene ninguna de las otras religiones. Entonces, habría que cuestionar los postulados de cada una y ver cómo esos postulados se sostienen en el tiempo. Y si tienen forma de cómo ellos legitimarlo con sus escrituras. ¿Te das cuenta? Con sus escrituras.
Una de las cosas más poderosas que tiene el texto nuestro, el cristianismo, es que es palabra de Dios. Por lo tanto, no puede haber contradicción en el texto mismo, en lo absoluto. Sin embargo, se encuentran contradicciones en cualquier otra denominación, religión, en cualquier otra. En el Islam, en el hinduismo, en el chamanismo, en todas las religiones se encuentran contradicciones. No así con el cristianismo. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué, existiendo un solo Dios, por qué existen diversidad? Bueno, ya tenemos dos elementos importantes y hay que abordarlo primero desde la perspectiva sociológica, ¿no? De hecho, creo que también se puede recuperar desde una perspectiva antropológica. ¿Quién es el hombre? O sea, ¿qué es la religión? La religión es un elemento cultural. Claro, es un aspecto cultural. ¿Y quién hace la cultura? El hombre que hace la cultura. La cultura no hace al hombre, es el hombre que hace la cultura. ¿Y cómo se desarrolla el aspecto de la religión como un elemento cultural que desarrolla el hombre? Claro, porque el hombre desde el principio siempre ha creído que existe un ser divino. Eso se trabaja en la academia con el famoso tema, lo recuerdo como hoy en la universidad, lo que llamamos el hombre entendía que las rocas, se llaman las religiones telúricas, lo recordé ahora, telúrica. Claro, porque el hombre creía y siempre desde el principio que existía algo que estaba por encima de él. ¿De dónde viene esa valoración de ese razonamiento del ser humano? Fácil, el hombre no podía hacer frente a los fenómenos naturales. Es decir, el hombre es consciente, su conciencia de que la naturaleza está por encima de él y que puede destruirlo y desaparecerlo. Entonces empieza la concepción, diosa naturaleza. Sí, la madre tierra. ¿Te das cuenta de eso? Los fenómenos naturales, el hombre entendía que lo único que tenía como recurso para poder salvaguardar su vida era refugiarse en las rocas, en la caverna. Porque todavía no existía la inteligencia en el hombre para desarrollar las construcciones que hoy en día vemos. ¿Te das cuenta? Esos movimientos sísmicos, los terremotos, las inundaciones, los huracanes, las tormentas, los ciclones, el hombre se refugiaba en las rocas y se desarrolla una religión telúrica. La roca es mi Dios. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre va creando una concepción de que existe algo que está por encima de él. Y como el hombre ahora ya está dañado, el hombre que sale del huerto del Edén ya sale dañado, y entonces la propaga, ya todos los hombres ya han pecado contra Dios, por la imputación adámica, lo que te explicaba ahorita. Entonces ahora se desarrolla una diversidad, ya no solamente por la concepción, sino también por, digamos, los elementos geográficos y sociocultural. Una X población, como el hinduismo, que cree que la vaca es sagrada. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo creen en otras partes del planeta Tierra. Como una concepción ideológica que tiene un valor religioso para esa población se va pasando de generación en generación. ¿Te das cuenta? Como el Islam 625, creer que Dios ha hablado a su profeta Mahoma. ¿Te das cuenta? Y que ha dado una revelación. Entonces, todo eso es interesante. Yo creo que existen tesis doctorales que han abordado mucho esa pregunta que tú has hecho, pero sí, creo que a breve rasgo estos son los elementos que dan origen a que exista una diversidad de religión. Correcto. Entonces, en esa misma pregunta, Joel, hay personas que dicen, por ejemplo, que Dios no es evangélico, que Dios no es católico. Sí. Y mencionan toda la religión, que Dios no es testigo. Entonces, ¿crees tú que Dios va a salvar a una persona independientemente de que no pertenezca a lo evangélico o católico o cualquier religión? O sea, Dios no está sectorizado a una religión. Eso parece cruel, pero eso es verdad. Claro, la salvación es por fe, no es por denominación. ¿Te das cuenta? Y esa justificación es por causa del sacrificio, no es por nuestras obras que hagamos en ninguna iglesia. Eso hay que entenderlo, eso. Entonces, sí, es así. Dios no era evangélico, no era pentecostal,
El término evangélico ni siquiera existía para el siglo I, mucho menos tampoco las denominaciones. Las denominaciones surgen a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante. El término católico, que ha sido secuestrado por el catolicismo, es un término universal y aparece en la carta de San Ignacio, en la carta a los Emiratos, a la gente de Esmirna, ¿no? Y aparece por primera vez el término católico como concepción universal. La Iglesia Católica lo ha secuestrado. ¿Qué más decirte de eso? Sí, Jesús era judío. Hay un texto muy bueno, se llama Joseph Guerra. Creo que él trabajó mucho el tema de la tercera búsqueda del Jesús histórico. Perdóname por el nombre, que no me recuerdo bien. Él hace una muy buena investigación acerca de Jesús y hay un texto muy bueno así mismo, lo pueden descargar en PDF. Se llama Jesús el Judío. Claro, Jesús es judío. Si nace como judío, obviamente tiene que haber abrazado la religión del judaísmo. Sí, es cierto. Fue circuncidado al 8º día. Pero aquí tenemos una implicación muy importante que darla. Jesús es el dador de la ley. Él es el legislador. Entonces no es que la vive. O sea, Él es la esencia de todo. ¿Te das cuenta? Él es la esencia de todo. Circunscribir a Jesús como parte de una religión o algo, fíjate que Jesús no compartía mucho en el templo y permite ser bautizado por Juan el Bautista. Eso deja mucho que decir, ¿no? Hay una concesión mucho más amplia de lo que se entendía como judaísmo para el tiempo de Jesús. Correcto. Entonces, en ese mismo tenor, hay preguntas que van surgiendo. Vamos a ver, ¿cómo cuál? Como por ejemplo, ya dije que voy a terminar, pero ya vamos a... No, dale, aprovechame que estoy aquí en San Francisco. Bueno, hay personas que se preguntan, por ejemplo, hay lugares remotos de personas que adoran, como lo que mencionaste, el sol, la roca, esto, el otro. Entonces, esas personas adoran esto, pero nunca se le fue predicado el evangelio. Por ejemplo, ¿cómo es tu concepción acerca del juicio de Dios hacia esa persona? O sea, muchas personas lo he escuchado decir, Dios juzgará a esta persona conforme a lo... Oye, ¿hasta dónde lo he escuchado? Conforme a lo fiel que fue a eso que creía. O sea, y hay otros que dicen que no, que esa persona, no habiéndosele predicado el evangelio, como quiera fue condenada. ¿Cuál es tu pensar acerca de esto? Ahí entra en juego lo que es la teología sistemática. Y dentro de la teología sistemática hay una rama de la teología que se llama la escatología, porque los temas del juicio final entran dentro de la rama de la escatología, que es que aborda esos temas. Pero ¿por qué teología sistemática? Porque yo necesito conocer un poco acerca del ser de Dios. Y en la teología sistemática aparece uno de los temas más importantes y bellos en la teología, que se llama la teología propia, que es el estudio acerca del ser de Dios. Dios Padre Creador, no cristología, el estudio de Cristo, ni neumatología, el estudio del Espíritu Santo. No, teología propia, el ser de Dios. ¿Quién es Él? Si Él es justo, ¿cómo serán sus juicios? Y nos hacemos esa pregunta. Creo que a Pablo se le hicieron. Y Pablo respondió de esta manera: los que sin ley vivieron, sin ley serán juzgados. ¿Te recuerdas eso, no? Sí, está ¿cierto? buena. Ahora, el yo intentar construir y desarrollar una teología especulativa podría hacer daño a la audiencia. ¿Te das cuenta? Porque vamos a especular aquí. ¿Cómo Dios lo juzgaría? Sí, entonces creo que Dios es soberano, sabe cómo hace las cosas. Es obvio que hay personas que murieron y es probable también que morirán sin haber conocido el evangelio. Pero me parece algo muy importante. Y nosotros lo enseñamos mucho en la materia de introducción a la teología. ¿De dónde yo parto para hacer teología? Yo parto de la creación. Claro, Pablo dice: su eterno poder y su deidad están claramente visibles a la creación. De modo que el hombre no tiene excusa. Aquí hay un problema serio ahí.
¿Cómo así, Dios? Tú me estás diciendo que sin el anuncio del evangelio, el hombre debió, por su razonamiento lógico, contemplar que tiene que haber existido un ser superior. Está bien, pero si yo no conozco el nombre de ese ser, ¿cómo me relaciono con él? ¿Te das cuenta? ¿Cómo me relaciono con él? Porque está bien, yo puedo comprender de que existe algo supremo. Oye, ¿cómo que las estrellas no se caen? ¿Por qué no alumbran de día? ¿Por qué solamente de noche? ¿Por qué tenemos 4 estaciones? ¿Te das cuenta? Pero el hombre común no entiende esto. Y si lo entiende, no le atribuye que esas cosas de la creación son autoría del ser de Dios, al que nosotros conocemos como cristianos. Entonces, pero la creación predica en cierta medida. ¿Cierto? Claro, la creación revela algo acerca del ser de Dios. Segundo, también tienen que ver las experiencias. Es probable que Dios también en su misericordia de alguna forma ahí intervenga. Y por último, que es la mejor, que tiene que ver con la revelación dada a la palabra. De esas 3 nosotros hacemos teología. La mejor y perfecta es la revelación. Entonces, sí hay gente que ha muerto y morirán sin conocer el evangelio. ¿Cómo Dios los va a juzgar? Yo ni siquiera conozco el método, y no está tampoco revelado en la Biblia. ¿Cuál será el método? De hecho, no aparece un solo versículo donde establezca que podrá haber una interacción entre el juzgado y el juzgador. Sí, que yo pueda autodefenderme. ¡Ey, Señor! Yo tuve que darle un palo porque me iba a atracar. ¿Me entiendes? No, el texto bíblico no revela en lo absoluto nada de eso. O sea, yo no sé cómo será el juicio de esa forma. Lo que sé es que estaremos todo el mundo de pie delante del gran trono. Y obviamente, ¿quién podrá esconderle algo al ser de Dios? Él no tendrá que preguntarle nada porque Él lo conoce todo. Así que sabrá lo que va a hacer. Bueno, Joel, pues muchas gracias por cedernos este espacio, este tiempo. Tiene algunos compromisos acá en la ciudad de San Francisco de Macorís. Mañana tendrá una conferencia que sabemos que será excepcional para la predicación. Y ya por último, Joel, quiero que te dirijas a tu cámara y le dé un mensaje dirigido precisamente a los temas que hemos abordado, específicamente al tema de la predicación. ¿Cuál sería tu consejo para aquel evangelista, ministro o pastor que sea nuevo o ya tenga muchos años? ¿Cuál sería tu consejo a nivel educativo para esas personas? Bueno, antes que nada, decirle que no importa los años que tengan en el ejercicio del ministerio, siempre manténganse vinculándose a programas de educaciones continuas. Y un ejemplo de eso soy yo, como también otros, que a pesar de yo tener una maestría en estudios teológicos avanzados, anhelo hacer mi doctorado y continuar formándome para llevar una mejor educación al cuerpo de Cristo. Y con relación a la predicación, que es un elemento importante dentro de la liturgia, que es una parte excepcional dentro de lo que nosotros desarrollamos y organizamos para Dios dentro o fuera de la iglesia, que por amor a las almas y por amor al evangelio, edúquense, prepárense. Escuchen el término, por amor a las almas y por amor al evangelio, edúquense, porque tu discurso será mucho más eficaz y con mayor solidez cuando haya hecho contacto con ciertos estudios que te ayudarán a cómo preparar un estudio, cómo interpretar un texto bíblico y cómo tener una buena homilía. Esa es mi sugerencia. Correcto, así que nada, gracias Joel nuevamente y gracias a la audiencia que se ha quedado hasta este minuto de este podcast. Le invitamos a que si llegaste hasta aquí pueda compartir a través de diferentes redes sociales y pueda suscribirte a nuestro canal para que siempre esté pendiente a los hombres y mujeres de Dios que traemos aquí para que compartan sus experiencias y sus conocimientos con cada uno de nosotros. Así que Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde.